Muy bien, abra su Biblia en 1 Corintios, capítulo 2, y vamos a leer un solo versículo 14. Estamos estudiando, hermanos, siguiendo la verdad en amor para poder crecer en la vida cristiana. Y en esta tarde o noche el tema se titula La guía del Espíritu Santo en el discernimiento. La guía del Espíritu Santo en el discernimiento. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Vamos a ver todos juntos, está también en la pantalla, y luego vamos a hacer una oración. Dice la palabra de Dios, versículo 14, todos juntos: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una vez más: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La última parte del versículo, hermanos, dice que las cosas de Dios, la palabra de Dios, se han de discernir. Discernimiento, tiene que ver con el discernimiento. Y dice el apóstol Pablo, se han de discernir espiritualmente. El discernimiento espiritual no depende únicamente del conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Se necesita algo más para nosotros poder tener discernimiento y entender la palabra de Dios tal como Dios nos la ha dado. ¿Y sabe qué es lo que se necesita? La guía del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Por eso esta noche, hermanos, el tema, la guía del Espíritu Santo en el discernimiento. Quizás usted ha tenido la experiencia en el pasado de que usted se ha propuesto leer la Biblia y se pone a leer la Biblia pero no la entiende. Mira muchas letras y dice, no, mejor no la leo porque no la entiendo. El apóstol Pablo nos enseña, hermanos, que hay dos clases de personas en esta tierra, y uno le llama el hombre natural y el otro el hombre espiritual. ¿Cuál es la diferencia de estos dos hombres? Bueno, el hombre natural se refiere a aquella persona, puede ser mujer o hombre, no importa, que no busca a Dios, que vive su vida, ¿verdad? Nada más así, no tiene interés por las cosas de Dios. El hombre espiritual es aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, ha reconocido su necesidad de perdón, de salvación, y ha clamado a través de una oración a Jesucristo que perdone sus pecados, que le dé vida eterna. Y a través de esa oración, poniendo su fe en Jesucristo, Dios ha perdonado sus pecados, le ha dado vida eterna y ahora es un hijo de Dios. Y ahora Pablo lo llama el hombre natural. Y es lo que yo le estaba explicando, hermanos, porque dice el versículo una vez más: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo es Dios revelado en tres divinas personas: Dios como Padre, Dios como Hijo y Dios como Espíritu Santo. Y una de las muchas obras que el Espíritu Santo hace en la vida de cada creyente, cada hijo de Dios, es que nos ayuda, nos guía y nos da discernimiento para poder entender, hermanos, la palabra de Dios y poder vivir la vida cristiana. La Biblia enseña que el Espíritu Santo desempeña un papel fundamental en guiar al creyente hacia la verdad. Mucha gente busca la verdad y algunas veces, ¿verdad?, buscamos la verdad en este lugar, en tal lugar. Hermanos, la verdad se encuentra en la palabra de Dios. La Biblia es la verdad. La verdad se encuentra en Jesucristo. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Sabemos que es Dios. Entonces, la verdad está en Dios mismo y en su palabra. Por eso el apóstol Pablo escribe: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir. Ahí está, tiene que ver con discernimiento. Tiene que discernir espiritualmente. Ahora, déjeme darle una definición de lo que es el discernimiento. La crisis más grande en la que enfrentamos hoy en día, y no es algo nuevo, hermanos,
de años atrás. En el pasado también. ¿Sabe cuál es la crisis? La falta de discernimiento bíblico. La ausencia de discernimiento bíblico es una puerta abierta a la iglesia para, hermanos, para empezar a creer cosas que no están en la palabra de Dios. Entonces eso es muy peligroso y desviarnos de la palabra de Dios. Ahora, en Ezequiel capítulo 44, Dios le dice al profeta Ezequiel, a través, ¿verdad?, de Ezequiel al pueblo de Israel, y enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre, entre lo santo y lo profano, y le enseñarás a discernir, dice la palabra de Dios, entre lo limpio y no limpio. ¿Saben, hermanos, que algunas veces, mire, vivimos en tiempos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno? ¿Sí o no? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y todo sabe por qué. Porque no hay discernimiento en la palabra, en cuanto a la palabra de Dios. Por esa razón el discernimiento espiritual requiere tanto, escuchen, es bien importante, el discernimiento espiritual requiere tanto de la palabra de Dios como también de la guía del Espíritu Santo. O sea, las dos cosas, hermanos, son esenciales para poder tener discernimiento. Yo no puedo discernir entre lo bueno y lo malo si no tengo conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos instruye, nos enseña, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De ahí, hermanos, la necesidad de nosotros conocer las escrituras, conocer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, para que cuando alguien, ¿verdad?, de repente se acerque y le diga algo, usted pueda tener conocimiento y pueda tener discernimiento y poder conocer la verdad y mantenernos en la verdad. En este estudio esta noche examinaremos 3 aspectos importantes del papel del Espíritu Santo en el discernimiento en la vida del creyente, del Hijo de Dios. Y 3 cosas miraremos en esta noche, si Dios lo permite. Número 1, el Espíritu Santo como guía hacia la verdad. El Espíritu Santo que nos guía hacia la verdad. En segundo lugar, el Espíritu Santo y la comprensión de las Escrituras. Sin la guía, hermanos, sin la guía y la ayuda del Espíritu Santo, no podemos entender las Escrituras. Y desde luego, por supuesto, se requiere, en primer lugar, haber sido salvo. Amén. Y la tercera cosa, el Espíritu Santo y la protección contra el engaño. Qué fácil, hermanos, es ser engañados y caer en el error y desviarnos de la verdad. Hoy vivimos en tiempos donde, hermanos, con una facilidad si no tenemos cuidado. Entonces vamos a orar y vamos a ver estas 3 cosas con la ayuda de Dios. Señor, le damos gracias por traernos con bien. Le pido que bendiga la enseñanza, que pueda ser de edificación a la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Gracias porque usted es nuestro Dios, porque usted, Señor, nos ama y nos ha dado su palabra para poder ser instruidos. Ponemos en sus manos este tiempo. También oramos por la enseñanza de los jóvenes y de los niños, Señor, que puedan ser instruidos también en su palabra. Gracias una vez más. Perdone nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo le pedimos todo esto. Amén. Antes de entrar al primer punto, hermanos, ¿qué es el discernimiento? Una buena pregunta. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es la habilidad de distinguir la verdad del error. Eso es discernimiento. Es la habilidad de distinguir la verdad del error. Entonces, y dice la palabra de Dios que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Discernimiento es la habilidad de distinguir la verdad del error. También discernimiento es la capacidad de ver la vida a través de la revelación de Dios. La capacidad, hermanos, de ver la vida a través de la revelación de Dios. La pregunta es, ¿cuál es la revelación de Dios? La palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios para el hombre. En la Biblia usted encuentra todo lo que usted y yo necesitamos para vivir en esta vida. De donde venimos, la Biblia nos dice.
¿Quién nos creó? La Biblia nos dice. ¿Para qué estamos acá? La Biblia nos dice. ¿A dónde vamos cuando muramos? La Biblia nos dice. ¿Qué hacer con la vida que Dios nos ha dado? La Biblia nos dice. ¿Cómo guiar a los hijos? La Biblia nos dice. En el matrimonio, toda pregunta que tiene que ver con la vida del hombre en esta tierra, la encontramos, hermanos, la respuesta en la palabra de Dios. Y de ahí la necesidad, ¿verdad?, de nosotros leer, estudiar la palabra de Dios, para tener la capacidad de ver la vida a través de la revelación de Dios. Entonces, eso es el discernimiento, hermanos, la habilidad de distinguir la verdad del error y la capacidad de ver la vida a través de la revelación de Dios. Entonces, esta noche, la guía del Espíritu Santo en el discernimiento. En primer lugar, número 1, veamos el Espíritu Santo como guía hacia la verdad. El Espíritu Santo como guía hacia la verdad. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo los guiaría hacia la verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, San Juan 16, versículo 13, dice la palabra de Dios de esta manera. San Juan 16, versículo 13. ¿Lo tienes? Si no, también está ahí en la pantalla. Dice la palabra de Dios de esta manera. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, hermanos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. En otras palabras, una de las obras del Espíritu Santo guía al creyente, a los hijos de Dios, hermanos, a la verdad. Y también al incrédulo. ¿Qué pasa con aquel que no busca a Dios? Bueno, el Espíritu Santo, hermanos, aunque ese sería otro tema, lo que hace, convence a la persona de pecado. Al ser convencido de pecado, clama por perdón, por salvación. Pero el Espíritu Santo lo convence. Al creyente, hermanos, dice que lo guía a toda la verdad. Sigamos leyendo, versículo 13, San Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, hermanos, nos guiará a toda la verdad. Entonces, una de las obras del Espíritu Santo en la vida del creyente es, nos guía hacia la verdad. Y eso ha sido una pregunta, hermanos, que a través de los años muchas personas se han hecho. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? En una ocasión Pilato le preguntó a Jesús durante su ministerio terrenal, ¿qué es la verdad?, dijo Pilato. La verdad, hermanos, no es una religión. La verdad se encuentra solamente en la palabra de Dios. Como dije al principio, la verdad es Dios mismo. Jesucristo dijo ser la verdad en Juan 14, 6. Y el Espíritu Santo, hermanos, es llamado el Espíritu de verdad. Y Él os guiará a toda la verdad. Entonces, hermanos, qué bendición que el Espíritu Santo nos guía. A veces uno lee la Biblia y uno tiene que orar y decirle, Señor, ayúdame a entender tu palabra, guíame a tu verdad. Y sabe, el Espíritu Santo hace eso en la vida de nosotros. Ahora, déjenme ir a una cita, Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios de esta manera. Efesios 1, versículo 13. ¿Lo tiene? En él también, habiendo oído la palabra, ¿qué dice, hermanos? De verdad. ¿Palabra de qué? De verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? La Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio. En él también, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesucristo, ¿qué dice, hermanos? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento en el cual oímos la verdad, creímos la verdad, aceptamos la verdad, recibimos la verdad, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué significa, hermano, el sello? Bueno, el versículo 14 nos dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la profesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras. Las arras se acostumbran cuando dos personas se casan, un hombre y una mujer, se unen sus vidas en santo matrimonio, y se acostumbra que el esposo le da como garantía de que va a cumplir sus votos las arras, una bolsita con unas monedas. ¿Sabe? La salvación, ¿qué nos garantiza la salvación?
Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos sella. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros. Y una de las cosas que el Espíritu Santo hace en la vida de cada creyente, nos guía a la verdad, hermanos. Nos guía a la verdad. Eso es una bendición para cada uno de los hijos de Dios. Esa promesa, el Espíritu Santo de verdad nos guiará a toda la verdad. Esta promesa no significa que el Espíritu Santo revelará nuevas doctrinas diferentes de las que ya tenemos en las Escrituras. No, no, hermanos, de ninguna manera. Simplemente que cosas, ¿verdad?, que muchas veces quizás por nuestra falta de madurez espiritual, falta de conocimiento de la palabra de Dios, no las entendemos. Pero el Espíritu Santo nos guía y nos enseña para que podamos entender la verdad. O sea, no nos va de repente, no, es que yo tuve una revelación. No está enseñando eso la palabra de Dios, hermanos. Tenemos ya la revelación completa, la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo no va a dar otra revelación cuando ya la tenemos toda completa. Aquí tenemos todo lo que Dios quiso dejarnos en la palabra de Dios. ¿Quieres saber acerca, verdad, de Dios? Aquí está la palabra de Dios. A veces, hermanos, oímos, ¿verdad?, guerras, situaciones que están pasando en el mundo. Y mucha gente se atemoriza y dice, Dios ya lo dijo aquí en su palabra, Dios ya nos dejó señales. Aquí está, hermanos, todo en la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. No nos dará nuevas revelaciones, no, simplemente la revelación que ya tenemos, el Espíritu Santo nos guiará para poder entenderla de la manera correcta. Su función del Espíritu Santo en la vida del Hijo de Dios es iluminar el entendimiento el creyente para comprender correctamente la revelación que Dios ya ha dado. Iluminar, se lo repito, el entendimiento del creyente para comprender correctamente la revelación que Dios ya ha dado. El Espíritu Santo ayuda al creyente a reconocer la verdad del Evangelio y distinguir la enseñanza que no va de acuerdo a la palabra de Dios o al Evangelio, hermanos. En un mundo lleno de voces, todos claman decir tener la verdad con filosofías. Esta guía del Espíritu Santo es indispensable en la vida de cada creyente. Y sabe una cosa, Dios nos dice su palabra, que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Usted, si ya entregó su vida a Cristo, usted puede estudiar la Biblia, orar a Dios y le, Señor, ayúdame a entender tu verdad. Y Dios, a través del Espíritu Santo, lo hace. Amén. Pero otra función del Espíritu Santo en la vida del creyente es el Espíritu Santo y la comprensión de las Escrituras. No solamente nos guía la verdad, también, hermanos, nos ayuda a la comprensión, a comprender las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. 66 libros. La Biblia contiene 66 libros. 27 Nuevo Testamento, 2 divisiones, 39 el Antiguo Testamento. Una biblioteca, hermanos. ¿Qué es lo que hace diferente la Biblia a otros libros seculares? Bueno, lo que hace diferente es que la Biblia es palabra de Dios, fue inspirada por Dios. Y es otra cosa, hermano, cuando usted lee la Biblia, el autor está con nosotros, porque es Dios mismo. Amén. Escrita en 3 idiomas, hebreo, unas pocas porciones de arameo y en griego. Dios usó 40 escritores aproximadamente. Y hermanos, escuchen lo maravilloso de la Biblia, que estos escritores, desde pastor de ovejas, David fue también un rey, pescadores como el apóstol Pedro, el apóstol Juan. ¿Sabe? No hay ninguna contradicción en la palabra de Dios. En vez de haber contradicción, ¿sabe qué hay? Se complementa cada libro uno con el otro. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios, sin error. Algunos pueden decir, bueno, pastor, pero la Biblia lo escribieron hombres. Sí, ciertamente, hermanos, Dios tuvo que usar el instrumento humano para que llegara la Biblia a nosotros, fue el hombre. Dice la palabra de Dios, porque nunca la profecía, dice el apóstol Pedro, fue traída por voluntad humana. Escuche esa porción, o esas palabras, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo, y escuche,
Esta expresión dice los santos hombres de Dios. Si fueron hombres como usted y como yo, pero hombres que amaban a Dios, hombres que vivían una vida consagrada a Dios. Y Dios usó a esos hombres, fueron el instrumento por el cual Dios nos trajo su palabra, la revelación completa. ¿Se da cuenta? Y no escribieron lo que ellos quisieron. Dice que no fue por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los guió para que escribieran lo que Dios quería dejarnos. Por eso, hermanos, no tiene error. Las cartas de Pablo no se contradicen con las cartas, ¿verdad?, del apóstol Pedro, sino que hay una unidad. Qué bendición la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la comprensión de las Escrituras. Sin embargo, comprender su mensaje requiere de la iluminación del Espíritu Santo. El apóstol Pablo explicó que la revelación divina es comprendida mediante el Espíritu Santo. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 10, dice la palabra de Dios de esta manera. Primera a los Corintios 2, versículo 10. ¿Lo tiene? Porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Déjenme el versículo 9 para que pueda entender el contexto. Dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para sus discípulos, para sus hijos. Versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo y la comprensión de las Escrituras. Cuando el creyente, el discípulo estudia las Escrituras con una actitud de humildad y dependencia de Dios, el Espíritu Santo, hermanos, ilumina el entendimiento para nosotros poder entender la palabra de Dios de la manera correcta. Ahora, usted me dirá, pastor, la Biblia tiene una sola interpretación, no tiene muchas interpretaciones. Y el Espíritu Santo nos guía a esa interpretación, a esa comprensión de la palabra de Dios. Amén. Amén. Por esa razón, el salmista ora a Dios. Y en el Salmo 119, versículo 18, miren las palabras del salmista, hermanos. Dice, abre mis ojos en oración a Dios y miraré las maravillas de tu ley. Es un hermoso versículo que cada vez que usted va a la Biblia y la va a estudiar, la va a leer, antes de leerla, usted cierre sus ojos y dígale al Señor, como decía el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En otras palabras, abre mis ojos para poder entender las maravillas de tu ley. Amén. Y sabe una cosa, ¿y quién es el que nos ayuda a entender? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a la comprensión de las Escrituras. Decía hace unos momentos, cuando una persona no ha entregado su vida a Cristo, no ha sido salvo, las cosas de Dios, dice el apóstol Pablo, son locura, no las puedo entender. Pero cuando una persona ha sido salvo a través de poner su fe en Jesucristo, como lo expliqué al principio, ahora la palabra de Dios, hermanos, la podemos entender. Amén. Es más, viene a ser la palabra de Dios, hermanos, una bendición y un tesoro a nuestras vidas. Amén. Decía en el Salmo 19, si quieren conmigo, si no escuche, Salmo 19, del versículo 7 en adelante, dice el salmista de esta manera. Salmo 19, versículo 7. Un salmo conocido. Dice, note, hermanos, cómo se refiere el salmista a la ley, que es la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alumbran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y mire la actitud del salmista a la palabra de Dios, a la ley, que dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Oh, hermanos, que nosotros podamos tener ese concepto, esa actitud hacia la palabra de Dios.
Oh, deseables son más que el oro. Yo prefiero más la palabra de Dios que el oro. Y es más dulce que la miel cada vez que usted y yo leamos, estudiemos y estemos frente a la palabra de Dios. Esa era la actitud del salmista, hermanos. Y hay muchos salmos que hablan, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios. Entonces, número 2, el Espíritu Santo nos ayuda en la comprensión de las Escrituras. Y una vez más, hermanos, cada vez que ore, que lea la Biblia, ore y diga como el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Bueno. Y la Biblia, hermanos, es una fuente inagotable. Lo puede leer hoy y puede la semana que viene ir al mismo pasaje y leerlo. Hermano, usted nunca siempre va a sacar enseñanza de la palabra de Dios. Amén. El Espíritu Santo nos ayuda en la comprensión de las Escrituras. En la Biblia encontramos, hermanos, algunas pocas cosas que son difíciles de entender, pero son pocas. Y esas pocas cosas que a veces usted no entienda, el problema no es la Biblia, el problema somos nosotros, tenemos un entendimiento limitado. Pero dice la Biblia que las cosas ocultas le pertenecen a Dios, las reveladas son para nosotros. De las pocas cosas que a veces uno no entiende, dejémoslas en las manos de Dios. Un día el Señor nos las revelará cuando estamos en su presencia. Y preocupémonos por obedecer lo que entendemos. Amén. Y Dios le bendecirá. En tercer lugar, el Espíritu Santo y la protección contra el engaño. El Espíritu Santo y la protección contra el engaño. La Biblia advierte repetidamente acerca de la presencia de falsa enseñanza. Falsa doctrina, que la doctrina tiene que ver con enseñanza, doctrinas distorsionadas, doctrinas, ¿verdad? Es más, la Biblia habla acerca de doctrinas de demonios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. En los posteriores días algunos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas, ¿verdad?, distorsionadas. Dice el apóstol Pablo doctrinas de demonios, así lo dice. Hermano, ¿y cómo podemos nosotros darnos cuenta y poder tener discernimiento a través de estudiar la palabra de Dios? Amén. El apóstol Juan escribió en 1 de Juan 4:1. Mire lo que el apóstol Juan escribió. 1 de Juan 4, versículo 1. Amados, dice: no creáis a todo espíritu, sino que dice, hermanos, probad los espíritus si son de Dios. Escuchen, hermanos, porque muchos, no pocos, muchos falsos profetas han salido por el mundo. El apóstol Juan escribe, de hecho, Primera de Juan es una defensa, hermanos, de mantenernos en la verdad, tener cuidado de desviarnos de la palabra de Dios. También el apóstol Pedro escribe, ¿verdad?, y nos advierte acerca del peligro. Y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. De repente alguien le llega a su casa y le empieza a hablar de Dios. Y si usted no conoce las Escrituras, no va a poder darse cuenta si lo que le está diciendo está de acuerdo a las Escrituras, la palabra de Dios. Pero si usted conoce las Escrituras, entonces usted va a poder discernir. Y luego, si usted ha entregado su vida a Cristo, el Espíritu Santo está en usted, y el Espíritu Santo nos guía a la verdad, nos da discernimiento, y uno puede darse cuenta, hermanos, si lo que la persona está diciendo está de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso, cuando venimos a la iglesia, le animamos a que traiga una Biblia. Gracias a Dios, con la tecnología podemos poner los versículos en la pantalla, pero y en su casa puede usted leer la palabra de Dios, pero también aquí en la iglesia. Y así usted puede darse cuenta que el que está aquí, si lo que está predicando y enseñando está de acuerdo a la palabra de Dios, o está totalmente, ¿verdad?, lejos de la palabra de Dios. Alguien dijo: no busque una iglesia que esté cerca de su casa, busque una iglesia que esté cerca de la palabra de Dios. En otras palabras, que en la iglesia lo que se predique sea la palabra de Dios. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tengamos cuidado, hermanos, pero el Espíritu Santo nos protege contra el engaño, contra la enseñanza equivocada.
El Espíritu Santo ayuda al creyente a discernir entre lo verdadero y lo falso, como dijimos al principio. Nos ayuda a discernir, hermanos. Y sabe una cosa, una vez más, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir, nos guía a la verdad, nos protege, nos ayuda para entender las Escrituras y nos protege contra el error o la falsa enseñanza. Pero es nuestra responsabilidad de cada uno el poder leer y estudiar la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, nos va a dar el entendimiento para entender las Escrituras y nos va a proteger del error. O sea, es nuestra responsabilidad que usted conozca las Escrituras, que usted lea la Biblia, que usted tome tiempo y estudie la palabra de Dios. Usted dirá, pastor, es que yo no tengo tiempo. No, sí tenemos tiempo, todos tenemos tiempo. Lo que no hay es disposición, porque para todo hay tiempo. Amén. Pero qué bendición, hermanos, si usted decide, yo voy a leer las Escrituras. Y yo le voy a pedir a Dios que me guíe a la verdad, que me dé entendimiento y que me proteja del error. Además, cuando una enseñanza contradice claramente la palabra de Dios o distorsiona el Evangelio, el Espíritu Santo, hermanos, alerta al creyente mediante la convicción espiritual. Es bien triste, hermanos. Escuchen. Pero cuánta falsa enseñanza hoy en día hay. Y sabe una cosa, si usted lee la Biblia, si usted ora a Dios, es muy fácil discernir cuando se está predicando la palabra de Dios o cuando no se está predicando la palabra de Dios. Pero lo triste es, hermano, que muchos predican totalmente cosas que no están en la Biblia y la gente va a esas iglesias. ¿Por qué? Porque no conocen las Escrituras. Hermanos, mire, tenemos la Biblia a nuestro alcance. La podemos tener, ¿verdad? En papel. La pueden traer en el teléfono. Vivimos en un tiempo donde tener acceso a la Biblia, hermanos, nunca ha sido tan fácil como en estos días. Pero alguien dijo, a pesar de que tenemos la facilidad de tener las Escrituras, vivimos en un tiempo donde hay mucha ignorancia de las Escrituras. ¿Por qué? Porque el diablo se ha encargado de distraernos de tantas cosas, hermanos. Cuando años atrás, cuando no había la tecnología tan avanzada como la tenemos hoy en día, ¿sabe qué hacía la gente? ¿Sabe qué hacían los cristianos? No había ni televisión. Les pasaban horas leyendo las Escrituras, orando, conociendo las Escrituras. Los pastores pasaban horas en las Escrituras. Hoy en día ya no es así. Por eso, hermanos, la necesidad de leer la palabra de Dios. Jesús escribió al Espíritu como el Espíritu de verdad, lo que significa que su obra siempre está a la línea con la revelación de la palabra de Dios. Juan 16, 13. Juan 16, versículo 13. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios de esta manera. Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu, ¿qué dice, hermanos? De verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando venga, Cristo está hablando a sus discípulos. Cristo iba a ir a la diestra del Padre después de que, ¿verdad? Murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y cuando Él ascendiera a los cielos, dice Cristo, el Espíritu vendrá y Él los guiará a toda la verdad. Y ya lo he explicado, ¿verdad? El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo es Dios. Cualquier enseñanza que contradiga las Escrituras no proviene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermano, nos protege y nos guía a toda la verdad, de lo que dice el versículo que acabamos de leer. Entonces, tres cosas, hermanos, que hace el Espíritu Santo en la vida de cada hijo de Dios. Dijimos, número uno, el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad.
En segundo lugar, dijimos que el Espíritu Santo nos ayuda en la comprensión de las Escrituras, nos ayuda para entender la palabra de Dios. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo nos protege contra el engaño. El Espíritu Santo nos protege contra el engaño. Y todo eso, hermanos, tiene que ver con discernimiento espiritual. Volviendo a nuestro pasaje que comenzamos al principio, en primera a los Corintios capítulo 2, versículo 14, dice una vez más: porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tiene que ver con discernimiento. Entonces el discernimiento espiritual no es simplemente una habilidad intelectual, no, hermanos, sino una obra en la cual participa el Espíritu Santo en la vida de cada hijo de Dios, en la vida de cada discípulo. Y eso es una bendición para nosotros. Entonces el Espíritu Santo, como conclusión, guía al creyente hacia la verdad. Qué bendición, hermanos. Amén. El Espíritu Santo ilumina la comprensión de las Escrituras para que las podamos entender. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos protege contra el engaño doctrinal cuando nosotros pasemos tiempo. Y dije al principio, es necesario leer la palabra de Dios para conocerla, y luego la guía del Espíritu Santo, hermanos, podemos mantenernos firmes en el camino de Dios. Cuando el creyente combina el estudio fiel de la palabra con una vida de oración y dependencia del Espíritu Santo, puede desarrollar una capacidad sólida para discernir entre la verdad y el error. Hermano, y no caer en el error de a lo malo llamarle bueno y a lo bueno llamarle malo. ¿Ha oído a la gente que dice: ¿para qué van tanto a la iglesia? ¿Ha oído esa expresión? Como si venir a la iglesia fuera malo. Cuando es bueno, Dios lo manda. No leas la Biblia. ¿Para qué leer la Biblia? Y Dios nos manda a leer la Biblia. Cuando deberíamos, ¿verdad?, leer la Biblia. Entonces, la Biblia nos da el discernimiento, el entendimiento para poder nosotros, hermanos, conocer la verdad y discernir la verdad del error, lo correcto y lo incorrecto, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. La palabra de Dios, la oración y la dependencia del Espíritu Santo, o la guía del Espíritu Santo, puede desarrollar una capacidad sólida para discernir entre la verdad y el error. Y como padres es nuestra responsabilidad conocer las Escrituras cuando los hijos vengan y nos pregunten: ¿y por qué dice la Biblia esto? O alguna pregunta que tenga que ver, ¿verdad?, con Dios, que podamos darle una respuesta bíblica. Amén. En tiempos de confusión espiritual, los cuales vivimos, esta guía divina, el Espíritu Santo, hermanos, es más necesaria que nunca. Pero tengo buena noticia: el Espíritu Santo está con nosotros. Tenemos esa ayuda en nosotros si usted ya entregó su vida a Cristo. Jesús declaró en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Cristo, no pasarán. La verdad de Dios permanece firme, no cambia, y el Espíritu Santo continúa guiando a la iglesia para que permanezca fiel a la palabra de Dios. Le animo, ¿verdad?, lea la Biblia. Pastor, yo no lo entiendo. Ore a Dios. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, dile a Dios que entre a su corazón, que le dé vida eterna. Reconozca la necesidad de salvación. Reconocer que todos somos pecadores. Nadie, hermanos, en esta vida, todos somos pecadores. Porque somos pecadores, venimos para ser instruidos a través de la palabra de Dios. Y en Cristo hay perdón de pecados y salvación y vida eterna. A todo aquel que viene a Él en arrepentimiento. El Señor dice: yo les he dado vida y vida en abundancia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar en oración.